Está con conclusiones de cierre. Sí, perdón. Sí, gracias. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Esther Kaufman y tengo el orgullo de desarrollar con este conversatorio conjuntamente con estos expositores que me acompañan la contribución de Raga Internacional a la Semana de Gobierno Abierto de OGP. Lo que vamos a ver es la perspectiva, como dice el título, la perspectiva académica del Estado abierto y la gobernanza, considerando de que las universidades y los sectores académicos están en muy buenas condiciones para abordar la complejidad, es decir, con que se deben entender las políticas o enfocar las políticas y después capturar y traducir también la información capturada como para que esto pueda ser, es decir, información que aporte a lo que es el diálogo multisectorial, el diálogo con distintas poblaciones y formas de traducir esta información para que se transforme en un conocimiento situado para cada uno de los grupos a quienes está dirigido, desde el convencimiento de que la sociedad es heterogénea y que tenemos que avanzar en una segmentación y una identificación de cuáles son los intereses y las necesidades de cada uno de los sectores, independientemente de que un actor fundamental para estar en condiciones de avanzar en estas políticas son las fortalezas que tiene que ir adquiriendo el Estado en este tipo de desarrollo. Está hablando de la multiplicidad de dimensiones, de políticas y escenarios de gobernanza que deben correr desde el diseño hasta la evaluación de impacto. En ese sentido, es un abordaje plano de lo que es gobierno abierto, un abordaje esquemático o estandarizado, es decir, obtura las posibilidades de universalización y extensión de este enfoque que nos parece realmente un paradigma que nos parece esencial. También queremos comunicar que estas exponentes que hoy nos acompañan forman parte del comité científico del primer Congreso de Estado Internacional de Estado Abierto y Gobernanza que se va a desarrollar en Costa Rica en junio de este año, conjuntamente con la colaboración de la Universidad Nacional de Costa Rica y de CEPAL. En ese sentido, por eso seleccionamos a estas expositoras. Pedimos disculpas porque el doctor Ramio no está presente, le ha surgido un tema de último momento y bueno, paso a la presentación de quienes están con nosotros acompañándonos. En principio, José Luis Ros Medina, que es el secretario ejecutivo de la Red Académica de Gobierno Abierto, que es la organización, la Red Académica de Gobierno Abierto, RAGA Internacional, que es la organización convocante. Después nos acompaña Rita Grandinetti, que es profesora en la Universidad Nacional de Rosario y preside el Centro de Estudios Polilab, es decir, un centro de estudios realmente muy importante y sobre el que va seguramente a hablar en esta ocasión. Por otro lado, es doctora en Innovación Pública y Desarrollo Territorial y colaboradora de CLAP. Tenemos también a Regina Pacheco, que es profesora permanente de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, y se ha especializado en el campo de gestión pública y ha sido durante 8 años presidente de la ENAP en Brasil. Y finalmente Cristina Zurbriggen, docente de Ciencia Política de la UDELAR, la Universidad
de la República de Uruguay y tiene un doctorado, es decir, menciono solamente uno de sus tramos académicos, el último, seguramente. Tiene un doctorado en ciencias políticas, no sé si tiene postdoctorados, pero bueno, pido disculpas si es así. Bueno, avancemos. Le doy paso a José Luis como para que... Bueno, muchísimas gracias, Esther, y muchísimas gracias a todas las participantes hoy. Bueno, en mi condición de secretario de la red y también de director del primer Congreso de Estado Abierto y Gobernanza, el primer Congreso Internacional, que vamos a desarrollar pues ya muy pronto, queda solamente un mes, del 26 al 28 de junio en Heredia, en Costa Rica. Pues este es un conversatorio que es a modo de precongreso, un conversatorio precongresual. Estamos muy orgullosos de que nos acompañen Rita, Cristina y Regina, miembros todos de nuestro comité científico del Congreso. Y además estamos muy, muy orgullosos de que ese congreso se organice junto con la CEPAL y con la Universidad Nacional. Y además, y esto ya lo podemos decir con todo el orgullo, que tengamos como colaboradores a instituciones tan importantes como es el BID, el BCIE, el CLAD, AMECIP o UNDAUNED. Desde luego, bueno, estamos trabajando mucho para que sea un éxito ese congreso y además pronto vamos a dar, digamos, noticias de agenda, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos este primer bloque, un bloque de exposición de experiencias en las que cada una de nuestras ponentes nos van a hablar desde su punto de vista y desde su experiencia, que es muy enriquecedora también para digamos, el avance de los estudios académicos en este ámbito. En primer lugar, tiene la palabra Rita Grandinetti, de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, ¿qué tal? Encantada, encantada realmente. Es un gusto muy grande compartir este momento y gracias por la invitación, gracias por las presentaciones. Mientras preparaba esto, pensaba que estamos en un momento donde el Estado está puesto en cuestión, ¿no? El Estado en una sociedad que cambia permanentemente, entonces me preguntaba también qué experiencia compartir y qué experiencia que sea relevante para pensar y reflexionar juntos en relación al gobierno abierto y esta perspectiva de gobernanza, o sea, el gobierno abierto donde además hay que construir con otros políticas, gestionarlas, llevarlas a cabo. Y en ese sentido, tengo dos experiencias que me parece que pueden ayudarnos a reflexionar, entre otras, pero pensé en una experiencia de tipo más académica y otra que tiene que ver con vinculación tecnológica con gobiernos. Una experiencia en la que nosotros venimos trabajando es una diplomatura en Gobierno Abierto e Innovación Pública. Es una diplomatura que ya va a su quinta cohorte este año, donde han participado, ya tenemos más de 300 graduados, que son profesionales del Estado argentino y de Latinoamérica, y de España también tenemos, de distintos niveles del Estado, distintas responsabilidades, diferentes profesiones, y ahí hay un punto donde me interesa reflexionar. ¿Cómo formamos para la innovación? Y cómo al formar para la innovación y para el gobierno abierto necesitamos trabajar con una apertura diferente a la que tradicionalmente podemos pensar en capacitar un determinado sector o una determinada área, sino por el contrario, trabajar generando incidencia, movilizando en diferentes estamentos y diferentes ámbitos del Estado. Y no solo eso, sino que lo hacemos trabajando en torno a temas comunes desde distintos aportes.
esto creemos que es central. No se trata de formar solamente impartiendo contenidos, no vamos por un modelo contenidista, sino por el contrario, trabajamos con un enfoque centrado en un proceso de producción de innovación, de construcción de comunidades de práctica a partir de problemas comunes que tienen estos distintos agentes del Estado, más allá de sus territorios, sus pertenencias y de los aportes que puede traer cada uno. Y aportamos en esto ideas para la reflexión, para abrir las perspectivas y metodologías para el trabajo. Ahí tenemos un desarrollo de una metodología que acompaña estos procesos que se llama Fronterar, que es una metodología de producción colaborativa de innovación, que va en línea con los postulados de gobierno abierto, pero que pretende ir más allá de que sea solo iniciativa epidérmica de alguna forma, ¿no? Que pretende poner en cuestión las prácticas y los modos en los que estructuramos los espacios del Estado. Esto, por un lado, ¿no? Es una de las iniciativas sobre las que creo que podemos reflexionar. ¿Cómo formamos para el gobierno abierto? ¿Cómo formamos? Y creemos que vinculando diferentes actores, vinculando diferentes ámbitos, aportando ideas para reflexionar y para producir críticamente, aportando metodologías basadas en la resolución innovativa de problemas, no en la puesta en común de contenidos. Y la otra experiencia, que la voy a comentar muy rápidamente, es una experiencia de trabajo con actores que llevamos adelante desde nuestro centro de investigación, que es un laboratorio de innovación, con actores de nuestra región, en Rosario, Argentina, para el desarrollo del prototipado del ecosistema GovTech de la región. Y ahí hay otra perspectiva del aporte que creo puede hacer la universidad y que es necesario en estos tiempos para construir estrategias de gobierno más abiertas y más acorde a las necesidades. Nosotros desarrollamos este prototipado de ecosistema GovTech junto con el Polo Tecnológico de la ciudad, el municipio y la universidad, porque era una iniciativa que rondaba en estudiantes de nuestra universidad como aportar al desarrollo territorial, conectando, vinculando capacidades tecnológicas disponibles en el territorio. A partir de estas expectativas de los estudiantes, vinculamos universidad con polo tecnológico con municipio y construimos juntos este prototipo. Prototipo que, entre otras cosas, justamente tiene en estos momentos, tenemos un proyecto presentado que tiene que ver con cómo gestionar la gobernanza también, ¿no? Cuando producimos iniciativas abiertas, el tema de la gobernanza entre distintos actores, en este caso actores de ciencia y técnica, actores privados como el Polo Tecnológico, actores del Estado, tiene una difícil resolución en modelos de gobernanza y este es un desafío que tenemos en estos momentos y creemos que además es un camino en el que es necesario que la universidad se involucre cada vez más. La universidad ya no solo produciendo conocimiento puertas adentro a partir de sus expectativas como investigadores, de sus necesidades de desarrollo y de currícula, sino la universidad puesta a trabajar con otros actores en la resolución de problemas y de desafíos territoriales a partir de la escucha también de los propios estudiantes y de la escucha del territorio. Decimos nosotros, y aquí paro y doy paso a mis compañeras con mucho gusto.
Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Rita. Luego, en la parte final, creo que es muy interesante todo lo que has comentado y las reflexiones que has puesto encima de la mesa. En la parte final vamos a abrir un debate y vamos a hablar de estas cuestiones, así que recuperaré varias de las cosas que has apuntado. Damos paso a Cristina Zubrigen. Por favor, Cristina, cuando quieras, tienes 7 minutos para exposición de experiencias, Bueno, como decía Rita. buenos días, buenas tardes, de acuerdo a donde estén en América Latina. Muchísimas gracias por la invitación y lindo de compartir con mujeres, esto es importante, este espacio y de debate y de reflexión. Yo, por un lado, para mí, yo creo que estamos en un momento de generar un espacio de evaluación, ¿no? Crítica de todo este proceso. Yo creo que la agenda de gobierno abierto, todo el concepto de gobierno abierto basado en la transparencia, el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la colaboración, generaron temas, pusieron en la agenda en América Latina temas muy relevantes como la necesidad de innovar, ¿no? La necesidad de avanzar hacia la transparencia, la lucha contra la corrupción. Ahora se han incluido temas como el tema de los derechos humanos, la necesidad de tener servicios abiertos y de calidad y que los ciudadanos participen en esos procesos, ¿no? De diseño de nuevos servicios. También la agenda de gobierno y datos abiertos, la liberación de datos, o sea que se ha puesto mucho, una multiplicidad de temas que son relevantes porque lo que sí sabemos es que los problemas son cada vez más complejos y los estados necesitan generar nuevas capacidades, ¿no? Para ese proceso de transformación, de colaboración, para abordar problemas complejos. Sin embargo, dicho todo esto y de la relevancia de todos los puntos que pone en agenda el gobierno abierto, creo que es momento de reflexionar realmente cómo se ha incorporado esa ciudadanía a estos procesos de resolución pública, qué tan sostenibles son, cómo los gobiernos comienzan a reconocer estos espacios de innovación, cómo estos espacios de innovación escalan a nivel de gobierno, donde están o sea, dominado por procesos mucho más jerárquicos y gerenciales, donde están acostumbrados mucho más a las consultas externas, puntuales, a la ciudadanía, que con problemas totalmente predefinidos. Entonces yo creo que es importante generar desde la academia una reflexión crítica sobre todos estos procesos. Yo creo que hay un área donde sí ha avanzado muchísimo, el área de gobierno abierto, y que en Uruguay se refleja también. Es muy interesante todo el trabajo que ha hecho la ciudadanía y diferentes colectivos en avanzar en datos abiertos, en facilitar el uso de datos abiertos a las administraciones públicas, diferentes espacios como, bueno, hackatones, Open Lab, startup, o sea, se ha generado diferentes actividades y justamente esta semana en Uruguay está teniendo lugar la Semana de Gobierno Abierto, que son charlas sobre de cómo los datos públicos pueden pasar a datos abiertos, participación ciudadana en incorporación de herramientas digitales. Esto es lo que está pasando en esta semana. Datos abiertos, otro taller para identificar y priorizar datos culturales en Uruguay. Hay otro seminario virtual centrado en datos abiertos y cómo prevenir y combatir la corrupción. O sea, y bueno, y se ha trabajado en la generación de diferentes plataformas de participación ciudadana digital en Uruguay. Sin embargo, dicho todo esto, y creo que es un área bastante consolidada, estoy hablando de Uruguay, creo que sí es necesario desde la academia poner más en énfasis en las capacidades que tienen que generar los gobiernos para innovar, sobre todo, o sea, cómo puede escalar, cómo se puede generar, cómo se pueden transferir nuevas capacidades, cómo se generan nuevas capacidades dentro de los gobiernos para que incorporen estos espacios, reconozcan estos espacios de innovación. Entonces, yo he trabajado mucho en los últimos años en cómo los gobiernos, sobre todo el norte, creo que es una agenda que todavía en América Latina es necesaria incorporar, pero lo que se plantea es que para abordar los problemas
complejos del siglo XXI que tiene América Latina necesita nuevas capacidades sistémicas para materializar ideas en acciones, necesita generar capacidades de anticipación, de visiones de futuro, necesita capacidades de generar experimentación a la hora de diseñar políticas públicas, necesita capacidades de generar capacidades de sintetizar conocimiento. O sea, todos estos procesos necesitan el involucramiento de diferentes actores. Entonces, para que el Estado realmente, los diferentes ministerios puedan absorber estas semillas de cambio que se han generado en los gobiernos, se necesitan nuevas capacidades y espacios de formación para que realmente estas pequeñas semillas, por ejemplo, en Uruguay una experiencia súper interesante de un gobierno de laboratorio de gobierno abierto que se trabajaba con los ministerios y la ciudadanía en pasar los trámites que eran en papel en línea. Fue una experiencia interesante, pero uno de los grandes problemas de esto fue que eso no se monitoreó ni se evaluó, qué se aprendió. Entonces yo creo que acá hay por un lado, todas estas semillas de cambio son necesarias monitorearlas, evaluarlas para ver qué impacto están teniendo, pero por otro lado necesitamos poner con más fuerza en la agenda pública cómo innovar en el diseño de políticas públicas en el siglo XXI. Y hay muchísimos avances e intentos, y hay en Europa, por ejemplo, una de las cuestiones claves que se dice es que no se puede generar ningún proceso de innovación sin tener una visión de futuro, pero ¿qué implica una capacidad anticipatoria? ¿Qué implica introducir una capacidad creativa? ¿Qué implica la síntesis de conocimientos? Son una cantidad de conceptos y de forma, necesitamos una transformación profunda en el Estado. Entonces, dicho todo esto, lo que quiero decir es que, por un lado, es clave, o sea, por un lado, lo que ha puesto en valor la agenda de gobierno abierto y esta red, que Esther ha tenido un rol fundamental e importante, o sea, realmente ha tenido un liderazgo en estos temas, y me parece que es clave cómo los académicos de América Latina, que trabajamos más fragmentadamente, podemos aunarnos y quizás poner en valor esta agenda, y quizás cada uno de los países pueda contribuir a alguna dimensión y algún aspecto en estos procesos. Entonces creo que ahí hay mucho para trabajar y mucho para poner en valor estas iniciativas y generar, por ejemplo, más espacios como estos laboratorios que se han generado, laboratorios de gobierno abierto, laboratorios ciudadanos, que son espacios abiertos a que personas de diferentes conocimientos puedan aportar a solucionar problemas públicos importantes y creen valor y generen soluciones que muchas veces son novedosas para la comunidad, ¿no? Con diferentes conocimientos y experiencias, pero para introducir estas formas de innovación necesitamos generar mayores capacidades a nivel de los ministerios, generamos dentro de los propios gobiernos redes que se capacitan y que puedan impulsar estos procesos de innovación y que no se limite solamente a un espacio, sino que todos los ministerios tendrían que tener un espacio de innovación para avanzar a una transformación realmente estructural y sistémica de los procesos de gobierno abierto. Absolutamente, Cristina. Muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos generando una línea en el conversatorio
porque muchas de las cuestiones apuntadas por Rita creo que las ha también ratificado Cristina y después en el debate vamos a volver sobre esto. Ahora le toca el turno a Regina Pacheco. Como decíamos, este es un conversatorio que lo apuntaba Cristina, de mujeres y además, encima de todo, de mujeres que representan distintos países. Son experiencias internacionales. Ahora vamos con Brasil. Regina, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer que estés con nosotros y un honor. Así que, bueno, tienes tu turno para hablar de las experiencias que conoces en este sentido. Bien, muchas gracias. El placer es todo mío. Bueno, agradecimientos a Esther también por la invitación. Acá estamos. Brasil tiene una característica que por veces sirve de aspiración a otros países de la región, que es la adopción de un modelo burocrático desde muchas décadas inconcluso, ¿no? Pero que se afirmó muchísimo desde fines de los años 80. Entonces, tenemos cuerpos permanentes del Estado seleccionados por competición, etc. Creo que lo que veo yo como experiencia académica en estos temas es que hay una visión desde afuera, ¿no? Como las virtudes de este modelo, y también desde adentro, por los académicos, una tendencia a idealizar lo que sea la burocracia. Tuvimos un periodo muy difícil en Brasil en términos de gobierno y democracia, todos saben a qué me refiero. Se multiplicaron muchas investigaciones sobre la resistencia de los burócratas, de cómo ha sido posible no caer en el peor en favor de las burocracias existentes. Todo eso ha sido de verdad importante, pero veo que hay una tendencia entre los académicos que se dedican a los estudios sobre las capacidades de Estado, de idealizar y valorizar al extremo la burocracia como modelo, y también quizá desde afuera de otros países, ¿no? Yo creo que en este modelo el gobierno abierto surge como una entidad, una unidad, una organización dentro de toda una estructura de gobierno que está muy lejos de las competencias, de las capacidades de que nos habló Cristina, ¿no? De anticipación de futuros, de experimentación, de síntesis e integración de conocimientos, ¿no? De involucrar los actores, no. Yo creo que eso es una tendencia de poner como una parte dentro de una estructura que no es así, y que no trabaja así, ¿no? Y que tiene los poderes burocráticos, tiene un lenguaje cerrado, tiene trámites muy largos, tiene, muchas cosas que alejan los ciudadanos y los Regina, no, está muteada, disculpa. Pero desde el principio. No, recién. Bueno, yo... Okay. Hace unos segundos. Bien. Sí, veo que cambió, yo no había visto. Perdón a todos. Yo decía entonces de que los procesos internos en el aparato del Estado están muy lejos de todo lo que los funcionarios, la burocracia, ¿no? Los agentes públicos están lejos de
de las capacidades nuevas requeridas, como nos listó Cristina ahora mismo, ¿no? Porque tenemos procesos que son arcaicos, saberes burocráticos cerrados, ¿no? Los dueños de las leyes de los trámites, trámites muy largos, leyes que no se entienden, un lenguaje cerrado, con oportunidades muy fuertes para la corrupción, la venta de facilidades, etc. Entonces, yo creo que hablar de abrir el gobierno no es fácil. En términos de investigación, tenemos que distinguir estos procedimientos, la cultura, bueno, todo que implica, que está contido en la idea de burocracias permanentes de Estado, y hacerlo de hecho, ¿no? Una lucha contra el secreto burocrático, los trámites y todo eso. Entonces, creo que en la academia también tenemos que abrir un poco más la visión de investigaciones sobre las personas, ¿no? Poner acento en los liderazgos, que son muy importantes, la calidad de los liderazgos, demostrar que estos procedimientos no son compatibles con lo que tenemos que enfrentar como siglo XXI y los problemas todos de la ciudadanía y de las entregas, porque además de formular políticas, tenemos que entregar servicios, ¿no? Para la ciudadanía y hacerlo de una manera compartida, sí, con otros actores. Entonces, eso que yo quería aportar para empezar nuestra conversación. Bueno, Regina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las tres por este primer bloque. Ha sido muy interesante y además creo que hay bastantes reflexiones compartidas entre las tres. Vamos a empezar un nuevo bloque. En este vamos a hablar de los roles académicos en este escenario, de cómo podemos impactar desde la academia. Pero no quisiera, antes de empezar, dejar de recordar, bueno, hablando de que este es nuestro conversatorio precongresual, que como sabemos en un mes tenemos el primer Congreso Internacional de la Red Académica, organizado con la CEPAL y con la Universidad Nacional de Costa Rica. Y quería hacer también un anuncio que es importante, y es que mañana publicaremos las agendas del Congreso, así que a todos los ponentes que están, desde luego, expectantes con estas agendas, pues mañana estaremos publicando esa información. Y también decir algo importante que conecta con estos roles académicos. En este congreso vamos a hacer la entrega de la segunda edición de reconocimiento a las buenas prácticas académicas. Esta es una iniciativa junto con la CEPAL. Y en esta iniciativa lo que pretendemos es reconocer las prácticas académicas en estado abierto y en sostenibilidad. Porque desde Raga siempre hemos hecho la reflexión de que la academia es importante en las políticas de gobierno abierto y aportemos nuestra visión, pero también que la academia, la propia academia, las instituciones académicas sean abiertas, algo que no siempre sucede. Sabemos que, bueno, hay opacidad en muchas instituciones y no solamente hay que hablar, sino que hay que predicar con el ejemplo. Las universidades, por ejemplo, también tienen que ser abiertas. Esto nos conecta con los roles académicos, con ese escenario de cómo podemos impactar. La reflexión que habéis comentado hasta ahora, básicamente es que en realidad hay aportes, pero a veces son semillas, decía, o son cambios pequeños. ¿Cómo podemos realmente hacer que estos cambios impacten y que nos constituyamos en un ecosistema que cambie un poco la realidad en nuestra región? Bueno, este es la segunda parte del conversatorio, el segundo bloque, y la primera intervención la tiene de nuevo Rita Grandín. Bueno, qué bueno llegar a este segundo momento después de haber escuchado a las colegas. La verdad que a medida que iba escuchando me iban apareciendo cantidad de reflexiones. Estimo que a todos los que estamos compartiendo este momento nos pasa más o menos lo mismo. Y me quedé pensando en
algunas reflexiones que quería compartir que tienen que ver con toda esta experiencia que venimos desarrollando en esto que decía recién José Luis, de abrir la universidad. Porque si trabajamos desde una perspectiva de Estado abierto, claramente desde las universidades somos parte del Estado, desde las universidades públicas, y esto de abrirnos tiene que ver con nosotros. Y las experiencias que les comenté antes van en ese sentido, y así como esas experiencias, algunas otras que venimos desarrollando a nivel regional, a nivel nacional, nos han ido permitiendo constituir como una serie de ideas claves que quería compartir y que he estado escuchando recién en las colegas también. Digo, en primer lugar, quiero retomar esto que decía Regina, que creo que es importantísimo. Muchas veces cuando pensamos en las necesidades del Estado o en cómo producir mayores capacidades, creo que Cristina también interpelaba en ese sentido, mayores capacidades para el Estado, el modelo burocrático sigue estando en el sentido común que todos compartimos como muy vigente, ¿no? Parecería que ese modelo que fue diseñado hace más de 150 años, y me ha pasado hace poquito estar en una charla entre expertos y que alguien dijera, bueno, para tal cosa hay que generar un área nueva. Eso es resolución de modelo burocrático que, como expresaba muy bien recién Regina, trae todos estos inconvenientes que también conocemos. Fundamentalmente porque es un modelo pensado para gobernar en otra sociedad, en otros tiempos, en otros ritmos, donde podíamos pensar grandes volúmenes de producción masiva con un tiempo o un ritmo relativamente sereno. Hoy estamos en una sociedad donde lo único constante es el cambio de perspectivas, de necesidades, de horizontes, las ambigüedades, las transformaciones tecnológicas de las familias, de los entornos, de los modos de producción, de los modos de conocimiento, de los materiales. En ese contexto, como Estado, no podemos seguir pensando que el modelo que nos va a dar resolución, y ahí voy con Regina claramente, tiene que ver con características del modelo burocrático. Sin embargo, ese modelo es el que sigue primando en la mayoría de organismos de la región. ¿Y qué terminamos haciendo? Emparchando. Entonces, a eso le sumamos un espacio de participación, a eso le abrimos una ventanita con 4 datos abiertos, a eso, y no transformamos el Estado, perdemos, digo, esta dinámica transformadora que trae en su sentido original, de alguna manera, esta idea de gobierno o de Estado abierto. Y ahí creo que tenemos un desafío muy fuerte y desde las universidades y desde todos los que formamos este ecosistema que tiene que ver con el gobierno abierto, hay un desafío muy fuerte de pensar cuáles son las características de ese nuevo modelo, ese nuevo modelo de Estado, que a su vez es un nuevo modelo de Estado que se va a ir superponiendo con cantidad de otros modelos. Entonces, ¿de qué manera transformar este Estado para que responda a estas necesidades? Cuando digo transformar el Estado, estamos pensando en una transformación integral que tenga en cuenta la normativa. Hay cantidad de normativas en los estados que funcionan como por ser la normativa. Los modelos estructurales, tenemos modelos estructurales que responden a dinámicas y a lógicas que hoy muchas veces no son vigentes, en algunos casos sí, pero muchas veces no. Los estilos de gestión, de planificación, de construcción de agendas, cuando vemos los modelos de gobernanza de la región o trabajamos con distintos países de la región, vemos que una de las dificultades más grandes es producir agendas que puedan ser llevadas a cabo por distintos actores. Muchas veces seguimos pensando en modelos de planificación que no se corresponden a nuestros tiempos.
o muchas veces seguimos pensando en la coordinación como superposición de estructuras a una matriz burocrática muy clásica, y eso termina generando más ruido y más dificultades. Entonces, digo, creo que hay la necesidad de pensar un modelo nuevo que haga simple lo que es complejo, porque lo que estamos haciendo a través de sucesivos cambios es sumar complejidades y hacer muchas veces inmanejable la gestión del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos simple? ¿Cómo encontramos algún modelo de Estado? Y en esto hay algunas perspectivas que se están trabajando, que tenemos, que permita gestionar agendas complejas, pero de un modo más sencillo. ¿Cómo esto transforma la normativa, los diseños, los procesos, la construcción de agendas, la colaboración entre organismos, ciudadanía, diferentes actores? Digo, ahí hay todo un paquete de diseño de nuevas modalidades necesarias. A la par que un nuevo liderazgo, esto también lo dijeron las compañeras, cómo construimos un liderazgo, y en esto tenemos claro y aparece siempre cuando decimos liderazgo, no decimos estrictamente político electo, hay liderazgos en diferentes lugares de la organización y son tremendamente necesarios que sean liderazgos con visión, que sean liderazgos proactivos, que movilicen, que sepan gestionar conflictividad, porque la conflictividad es inherente, esto es absolutamente inherente, las diferentes estrategias que podemos darnos para gestionar ahí. Y en último, el último punto, digo, un nuevo diseño, la construcción, el fortalecimiento de los liderazgos, y el último es construir capacidades ambidiestras en el Estado. En el Estado estamos acostumbrados a pensar en la mejora de los servicios, en la mejora de las cosas que hacemos habitualmente. Necesitamos construir en otro sentido capacidades de innovar. Y en eso cantidad de metodologías, recién había alguien en los comentarios que decía las metodologías de innovación social, cantidad de técnicas, muchas se dijeron, pero digo, me parece que si no pensamos en la necesidad de un Estado ambidiestro, capaz de explotar los mejores servicios, mejores transformaciones hacia un horizonte compartido, a la par que innova, que produce nuevos sentidos y nuevas acciones, siempre vamos a ir por detrás de las necesidades de la sociedad, que de lo que se trata es de construir un Estado que permita desarrollar esta sociedad y alcanzar finalidades públicas. Y por acá dejo por ahora mi intervención, así no robo más tiempo. Bueno, Rita, muchísimas gracias. Seguimos de forma muy interesante y desde luego se están acumulando muchas reflexiones para la última etapa de debate y de conclusiones. Ahora otra vez le toca a Cristina Zubigel, que bueno, creo que puede ahondar en estas reflexiones que estamos apuntando tan interesantes. Bueno, yo creo que por un lado la academia necesita investigar más, producir mayor conocimiento en estas temáticas, pero desde mi experiencia lo que he comenzado a trabajar es en cómo formar estudiantes, tanto a nivel de grado como posgrado, en nuevas formas. Yo siempre trato de decirle que no lo formo en herramientas, que ellos hay muchísimas herramientas, sino trato de generar cómo necesitamos un nuevo paradigma transformacional para abordar los problemas públicos, ¿no? Entender qué implica cada una de estas capacidades que yo señalé, y después hay diferentes métodos. Entonces, esto he comenzado a darlo primero en la maestría de política pública, que es interesante porque está orientado a tomadores de decisión, y ahí fue Guy Peters el que me entusiasmó, porque cuando empecé con esta idea loca en el 2015 de dar todas estas metodologías más innovadoras de diseño, me dijo, sí, puede tener impacto, comenzá, por ahí va el futuro.
Y lo que es interesante es que las estudiantes han sido seleccionadas para participar en el Policy Lab de la UNESCO y en otros espacios. O sea, eso es interesante porque es una forma de empezar a generar y formar futuros y personas que están trabajando dentro de la administración pública con nuevas ideas y que ellos puedan a su vez ser efectos multiplicadores. Y quizás podríamos tener más espacios de esta naturaleza. Y por otro lado, otra experiencia interesante fue trabajar directamente en el abordaje de problemas, en una experiencia muy interesante con los gobiernos locales, con el gobierno en su momento de Maldonado y después de Canelones, donde trabajamos con temas que son relevantes para la comunidad, pero incorporando también estudiantes de las licenciaturas y de las maestrías, y eso fue muy enriquecedor, donde había tomadores de decisión y comenzamos con este proceso y estudiantes, y por otro lado, después también se incorporaron los actores de la sociedad civil. Yo creo que son pequeñas experiencias y pequeños espacios que quizás se podrían reproducir en América Latina. Bueno, también lo que está haciendo Rita en el lab también es una experiencia sumamente valiosa e interesante. Entonces, yo creo que tenemos que generar desde la academia una investigación más potente, una red más potente en temas de innovación de gobierno abierto, de innovación abierta, generar formaciones tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado y sobre todo en maestrías que están orientadas a tomadores de decisión, que estos pueden ser primeras semillas de cambio en estos procesos. Y también otra cuestión que tú decías también es el tema de abrir la universidad, ¿no? Y de abrir la investigación también es un gran desafío, ¿no? que tenemos y de incorporar, porque todavía todos estos procesos abiertos en la universidad se ven vinculados más a procesos de extensión, y a mí como académica, cuando me hacen una evaluación, en realidad me ponen 2 puntos en extensión. A mí me evalúan para que yo publique paper. Entonces, y para que dé clases, pero no me evalúan para que haga este trabajo vinculado a la tarea con la sociedad civil, con el Estado, de fortalecer los procesos de participación, ¿no? Entonces, creo que son temas que también tienen que ver con las debilidades de las universidades, de evaluar estas formas de resolver problemas públicos, que implica trabajar con la comunidad, trabajar con los tomadores de decisión. Y bueno, y hay diferentes formas de hacerlo. Por eso, por un lado, también formar a los estudiantes jóvenes, formar en las maestrías de formación. También hemos tenido una experiencia interesante de que participen dentro del espacio de gobierno, incluso abierto en el Estado, diferentes estudiantes que hacían pasantías en esos espacios y a la hora de elaborar informes tuvieron un papel importante y de incorporar reflexiones teóricas de política, porque muchas veces estos procesos se plantean como apolíticos, como que son netamente técnicos y en realidad tienen mucho de política. Y entonces en todo este proceso me parece que es sumamente interesante cómo como academia podemos poner más en valor, pero no solamente desde las experiencias locales, sino que me parece que la capacidad de poder tener impacto es realmente de fortalecer la agenda académica con algunos intereses o articulando diferentes procesos que ya están en marcha en los diferentes países, y a partir de ahí empezar a trabajar en una lógica, como yo digo, más de experimentación, ¿no? Más de experimentación generativa y experimentar, ¿no? En la red cómo se puede contribuir con diferentes modelos muy diferentes, ¿no? De cómo se está innovando en América Latina, pero ponerlo más en valor. Eso es un poco las reflexiones. Muchísimas gracias, Cristina. Reflexiones muy interesantes. Le vamos a dar paso a Regina y en este segundo bloque ya lo cierras, Regina, y pasamos a un debate posterior, a unas conclusiones y a ver las preguntas de los...
Gracias, José Luis. Yo creo que hacer las conclusiones de la síntesis va a ser muy fácil porque coincidimos mucho las tres, ¿no? Sobre no solo como diagnóstico, pero también como proposiciones, ¿no? Yo creo que está en el cerne de lo que hablamos también un énfasis a lo que acá llamamos de formación profesional, ¿no? Rita, Cristina hablaron de eso. Yo he podido crear a la Fundación Getúlio Vargas en 2009 una maestría profesional de gestión en política pública que coordiné por muchos años, que tiene esas características de que hablamos aquí, una visión amplia sobre el aparato del Estado, los problemas públicos, la mezcla de profesionales de áreas distintas, incluso unos que no están dentro del aparato del Estado, pero vienen, ¿no? Interactúan con el Estado, frecuentemente, ¿no? Entonces creo que una cosa importante por la academia es de poner valor en lo que es la formación profesional. No es algo de segunda categoría, no es menos importante de que formar investigadores, ¿no? Tenemos que poner eso en evidencia porque de eso se trata la generación de nuevas capacidades y espacios de interacción. Tanto Rita como Cristina hablaron de eso, por metodologías interactivas, por partir de problemas, por hacer actuar juntos personas que vienen de áreas muy distintas, de que cambian de visión, ¿no? de salir de la salud para el medio ambiente y otros ejemplos así, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y que empecé en el pregrado, pero sobre todo también abrir para profesionales que quieren perfeccionar su actuación, que quieren tornar más amplia su visión de los problemas, la comprensión, y también fortalecerlos con teorías, con el conocimiento que se ha acumulado, ¿no? por décadas sobre el funcionamiento del Estado. Entonces, creo que eso es importante. También, claro, ¿no? El tema de cómo somos evaluados, de que habló Cristina, eso es clásico. Estamos en retardo, ¿no? Porque el Reino Unido, que empezó eso, ya lo cambió hace mucho, ¿no? Esa evaluación por papers publicados en periódicos que nadie lee, ¿no? Que son publicados en inglés, en los países que no conocen nuestra región y que no saben si lo que estamos analizando procede o no procede. Entonces, eso es muy malo. Ellos ya cambiaron en nuestras universidades, no, nuestras universidades mantienen esa cultura de los papers, bueno, eso por la formación de jóvenes investigadores también es muy malo porque la conversación se vuelve sobre los autores, los periódicos, dónde vamos a publicar, ¿no? Que esa es la conversación de que se trata en los doctorados, sobre todo, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto que tenemos que no seguir haciendo de esa manera, ¿no? En nuestros ámbitos, ¿no? Quizá nos fortaleciendo como una red interesada en formar personas para cambiar el mundo y no solo para escribir papers, ¿no? Eso creo que podría también ser objeto de conversación porque sin esas personas es muy difícil
compartir el Estado en compartimentos, ¿no? Solo un lugar será de las personas innovadoras, de la tecnología, ¿no? Que por veces se confunde la innovación con la tecnología, la digitalización, o entonces que promueven la participación, pero esto como un silo dentro de un aparato que burocrático, que vuelve a los, que mira para atrás y no para adelante, todo eso. Entonces creo que tenemos ahí un punto muy bueno de coincidencia, las tres, ¿no? Sobre la importancia de nuevas capacidades que se desarrollan para cambiar el mundo, cambiar el Estado, cambiar el aparato del Estado, las cabezas en el Estado, ¿no? En las metodologías basadas en problemas interactivas. Creo que tenemos aquí un punto muy interesante. Bueno, estupendo, Regina. Bueno, creo que llega el momento de las conclusiones y del debate. Tenemos comentarios en el Facebook, pero creemos que no hay ninguna pregunta concreta. Entonces, vamos a pasar a hacer el debate de todo lo que habéis comentado. Yo creo que es buen momento que nos pongamos todos en cámara y podamos ir charlando. Ahí estamos apareciendo todos. Bueno, yo me he apuntado bastantes cosas, imagino que tú también, Esther, y podemos hacer una especie de aportación, de debate, de conclusiones y charlar un poquito entre todos. La verdad que, como decía Gina, y ha sido muy gracioso el comentario, que es fácil hacer unas conclusiones de este debate porque ha sido una línea de pensamiento bastante común la que hemos desarrollado. Se apuntaba, por ejemplo, frases importantes. Se decía los cambios que estamos viendo en el gobierno abierto, estas iniciativas en los últimos años eran semillas o eran iniciativas epidérmicas. Y además se decía que no debíamos idealizar las estructuras. En realidad es que esa es la reflexión lo que podemos hacer, y es que estos cambios quizá a veces del gobierno abierto, del Estado abierto, han sido demasiado maquillaje y poco cambio profundo, y en realidad lo que había antes de estos cambios ha permanecido bastante parecido. Estas estructuras burocráticas y estas estructuras administrativas no se han cambiado tanto. Y hablaba, creo que era Rita, al principio de su intervención, de estos momentos en los que se critica tanto el Estado. Entonces, claro, a mí me venía una reflexión y unía lo de las semillas con la visión de un huracán que se puede llevar todas esas semillas en un año solamente. Es decir, un gobierno que no crea absolutamente en estas capacidades y en este empoderamiento ciudadano y en estas estructuras, al final, de control del poder, porque el poder, en fin, en democracia tiene que estar controlado, si no, ya no estamos hablando de democracia, quizá hablamos del término que lo desarrollaba, de oclocracia, que es el gobierno de la muchedumbre, y eso no significa democracia, no significa separación de poderes, no significa gobierno de acuerdo a una constitución, etcétera, etcétera, y a un Estado de Derecho. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante esto, el cómo también hay gobiernos que están cuestionándolo todo. Y hablabais del liderazgo, y esta es una mesa que lo pone de manifiesto. Hay, desde luego, un liderazgo que sirve de antítesis a este liderazgo que cuestiona el Estado y que cuestiona pues, todos estos cambios. Y en gran medida, yo hacía una reflexión hace un mes en un periódico de Costa Rica, es un liderazgo femenino. Me parece que esta mesa es bastante representativa, pero es que en instituciones, en organizaciones internacionales, en muchos foros, cada vez más las mujeres están representando esta voz. Y yo hacía una reflexión. Los líderes populistas de América Latina, populistas de izquierdas o de derechas, que cuestionan el gobierno abierto, son todos hombres, por lo menos todos los que están gobernando. O sea que esto quizá también nos debería hacer una reflexión de qué es lo que debemos cambiar y cómo debemos cambiarlo. Hay una frase, la última, que ha dicho, que parece súper interesante y hay que recordarla. Y es que la academia debería servir para formar personas que cambien el mundo, no personas que redacten papers. Bueno, yo creo que esto también es una gran reflexión de cuál es nuestro papel
como red de gobierno abierto que quiere realmente abrir estas instituciones y que estos cambios no sean ni semillas ni iniciativas epidérmicas, sino que realmente cambien la sociedad. Sí que la reflexión puede ser cómo en realidad podemos hacer que nosotros, como actores académicos, convertamos estas semillas en un bosque frondoso que resista los huracanes de uno y otro signo que cuestionan todos estos cambios y que quieren anularlos. Sí, por otra parte, se estuvo permanentemente hablando de desconexión a través también de la reiteración de modelos antiguos, tanto el modelo burocrático como la forma en que las universidades están pensadas generando un retardo prácticamente en todos los sistemas organizados. La cuestión es cómo se genera precisamente la conexión. Nosotros, desde la Red Académica de Gobierno Abierto, estamos intentándolo, además, no pensándolo solamente como la academia, sino como una red que conecta a distintos actores sociales y también gubernamentales. Yo creo que esta desconexión es una de las cosas más graves y el arrastre de los modelos antiguos. Bueno, Regina hablaba del modelo burocrático y cómo esto sigue vigente. Y nosotros no, es decir, terminamos enamorándonos o es decir, adoptando enfoques como gobierno abierto que en realidad, o Estado abierto, es una extensión mucho más profunda que no termina de abarcar a todos los actores, en general terminan siendo reduccionistas. Hablaron de datos abiertos, de tecnología y como la innovación de repente puede no ser eso o no es eso, y entonces es decir, cómo se genera, además, Rita planteó una cosa que a mí me flasheó, por decirlo. A ver qué dije. Que hay que hacerlo simple. En realidad es complicadísimo, porque es el desafío. Lo que uno encuentra es que es de tal complejidad. Nosotros no podemos no hay un futuro previsible, es muy difícil. Realmente es muy, muy difícil. Es decir, la complejidad y las múltiples dimensiones se están presentando en todas partes y además nosotros tenemos, es decir, los saberes también divididos, es decir, lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, es decir, no funciona también en estas pequeñas semillas. Bueno, Rita ha desarrollado bastante en este sentido. Entonces, a ver, ¿cómo lo que tenemos que plantear es dar alguna respuesta? Y esa respuesta no puede ser decir todo es muy complejo, independientemente de que hay que hacer investigaciones, no independientemente, es decir, es necesario hacer investigaciones muy serias, es decir, como dijo Regina también, es decir, no hay un burócrata así abstracto, hay problemas concretos y son diferentes y nos tenemos que zambullir precisamente en las investigaciones. Esas investigaciones tienen que ser investigaciones situadas, aparte, obviamente, de desarrollos de nuevos marcos teóricos. Una manera, es decir, algo que hemos encontrado nosotros es conversar, son los diálogos. Y estos diálogos, es decir, los hemos sostenido ya desde hace años, desde la red, los estamos sosteniendo con las buenas prácticas, con la selección de buenas prácticas, donde las universidades o el sector académico colabora con distintos sectores planteando nuevas maneras de observar y ofrecer soluciones, y también con un congreso, es nuestro primer congreso académico donde nos vamos a encontrar, es decir, para ver precisamente qué es lo que, cómo nosotros podemos, es decir, aportar al mundo, como decía Regina, dar respuestas
Y eso no hay manera si no hay diálogo, si no hay una confluencia de sabidurías colectivas, si no hay un reconocimiento que desde muchos otros lugares se pueden encontrar los saberes y que también desde muchos otros lugares lo que se necesita es dialogar, pensar en respuestas simples. No sé cómo se hace. Vamos a empezar a rezar por respuestas simples. Ya llegamos a lo metafísico. No, pero claro, puede ser que sea una respuesta no religiosa, no. Yo creo, es muy interesante, Esther, lo que estás planteando. Yo creo que hay una cuestión es que desde la universidad es que también tenemos que cambiar el paradigma de investigación, ¿no? Sí. No centrado en el paradigma lineal, reduccionista del siglo pasado, sino que tenemos que avanzar hacia una investigación centrada en la investigación-acción, ¿no? Que logre esa interdisciplina, o sea, el diálogo, o sea, nosotros como tendríamos que ayudar a los propios académicos a fortalecer el diálogo interdisciplinar, que es un gran problema, porque generalmente cuando nosotros hemos trabajado en diferentes apoyos al Estado de programas, y desde la Fundación Saras, y uno de los grandes problemas es que siempre se contratan a los consultores de la universidad por separado y no se contratan equipos interdisciplinarios, y por otro lado también cómo incorporar el pensamiento o el conocimiento de los actores de la sociedad civil. Entonces ahí la universidad tiene que avanzar hacia generar un nuevo paradigma de investigación y valorar ese paradigma si queremos abordar los problemas del siglo XXIX, del siglo XXI, y a su vez, ya me fui al siglo XIX. Nos fuimos. Pero está bien, hay que tener visión de futuro. Visión de futuro y trabajar con los estados para poder potenciar estos procesos. Entonces, tenemos que pasar hacia un nuevo modelo de investigación, un nuevo paradigma de cómo investigamos, y ahí vamos a potenciar mucho más el conocimiento y el rol que puede tener la academia, y también una fuerte reflexión acerca de lo que es la participación ciudadana, para qué sirve, de qué forma. Yo estaba el otro día analizando el último estudio de futuro de Finlandia, que es el ejemplo así paradigmático, que vamos no creo que, o sea, es una cultura muy particular, pero los espacios de participación ciudadana son espacios de reflexión aristotélicos, donde la ciudadanía reflexiona en torno a los problemas que tiene el país, pero no en torno a los grandes problemas que tiene el país, pero le dicen ustedes van a tomar las decisiones. En última instancia hay un decisor político que toma las decisiones, y hay una política que juega. Entonces, hasta que no incorporemos la dimensión política en esto, va a ser todo, o sea, lo planteamos como algo técnico cuando es realmente político. O sea, la participación ciudadana, yo que trabajo en ahora están de vuelta de moda las consultas públicas, porque ahí saben que hacen la consulta pública y después el proceso sigue, ¿no? O sea, de toma de decisión. Entonces, yo creo que acá es una decisión política. Yo creo que los ciudadanos nos van a decir, porque es el Estado, funciona el Estado, hay políticos con intereses y hay fracciones políticas. Entonces, los procesos de toma de decisión son políticos, pero el tema es cómo la ciudadanía, cómo la academia, o sea, puede poner en valor los grandes temas de agenda pública. O sea, porque hay temas claves en agenda pública y puede aportar a ideas innovadoras. Pero después, en última instancia, va a ser el Estado, o sea, los políticos que estén en el lugar, que van a tomar las decisiones. Entonces, yo creo que una de las cosas, para mí, es clave, además de esta transformación de la academia, que hay que politizar el diseño de políticas públicas. O sea, no es un tema técnico, es sumamente político. Y siempre se plantea como un tema técnico, ¿no? Entonces, los métodos y pueden ser muy variados y podemos innovar, pero si no generamos un nuevo paradigma hacia dónde vamos como academia y cómo la academia puede abordar estos temas complejos como esto, capacidad de anticipación, de futuro, de integración de conocimiento, de saberes, de monitoreo, de reflexión, una multiplicidad de conceptos que son extraños. Yo creo que ahí no vamos a tener capacidad realmente de impactar y de transformación. Pero yo hace tiempo que estoy en esto, hace 2010 que estoy en esto, y ha sido un proceso muy difícil. O sea, muy difícil.
de poder incorporar estos temas dentro de la academia y de que entender lo que hago, ¿no? De lo que, que desde la ciencia política se puede hacer interdisciplina, es todo un tema, ¿no? Y también desde otras, o sea, también la academia tiene que solucionar una serie de celos institucionales muy fuertes para poder aportar a toda esta reflexión, ¿no? Entonces, muchísimo para hacer, pero yo la verdad que estoy muy contenta, Esther, que estés planteando esto, porque, digo, tú sos una líder y has trabajado mucho por esto, entonces me parece que, bueno, con mujeres como Regina, que no la conozco acá, pero he leído cosas tuyas seguro, te he escuchado y te he leído, y de Rita también, con la que hemos trabajado juntas, que ha sido siempre un placer, y todo lo que ha hecho en su laboratorio, ¿no? Está bueno. Por eso creo que hay mucho para hacer, pero también de cómo podemos potenciar ese cambio de paradigma, ¿no? Bueno, me parece, estoy fascinada, la verdad que, es decir, en general no cerramos con todos los ponentes. ¡Abrimos! Sí, pero esta ha sido una excelente idea de José Luis, que, bueno, les agradezco enormemente. Vamos a ver si cómo redunda en algo en relación a esto el Congreso, las acciones o las semillas que tienen que juntarse. Esto es, las semillas se tienen que interconectar porque si no, no van a dejar de ser pequeñas si es que no generan una masa crítica, no generan tendencia. Entonces, en ese sentido, me parece que el diálogo y el intercambio de experiencias, el intercambio de saberes es realmente muy relevante, es vital. José Luis, no sé si quieres decir algunas últimas palabras de agradecimiento. Yo, bueno, enorme agradecimiento. Simplemente recordar que dentro de un mes tenemos el Congreso en Costa Rica y que están abiertas las inscripciones, que nuestro primer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza pues está en la web de la Universidad Nacional, donde cualquier persona que nos esté viendo se puede inscribir. Como decimos, mañana vamos a estar publicando todas las agendas, más de 300 ponentes. La verdad que es una suerte y estamos muy orgullosos de que nuestro primer congreso tenga este impacto. Y vamos a hablar de todas estas cuestiones y vamos a desarrollarlas más todavía. Y ojalá que, bueno, que estas semillas que apuntabais se constituyan en plantas frondosas y cada vez más fuertes y aguantemos pues todos estos embates que al final son recurrentes y que tenemos que al final generar una red, una estructura, porque es verdad que con estas pequeñas islas no hacemos nada, o nos conectamos e intentamos capilarizar a la sociedad, que nos comprendan, que esto es lo que reflexionabais, y que no nos tengan como, en fin, esas torres de marfil, las universidades, que a veces la culpa no es de la sociedad, sino nuestra, pues ojalá que sirva, ¿no?, ese foro para estos fines. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y damos por cerrado el conversatorio, que va a tener mucha difusión. Vamos a tratar de que tenga muchísima difusión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto.